¿Cómo están, apreciados jóvenes? Retomamos nuestra materia de historia y geografía en referencia al tema las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que de la manera que ha terminado la Segunda Guerra Mundial fue a consecuencia del avance o de la batalla del desembarco de Normandía, que habían prácticamente atravesado el canal de la Mancha de, de prácticamente del Reino Unido, de Inglaterra hasta Francia. Y también recordemos que se habían enviado se habían arrojado las bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima el 6 y el 9 de agosto del año 1941, de 1945, digo bien, donde fue prácticamente arrojado por el Imperio norteamericano. De esta manera se produce la culminación de la Segunda Guerra Mundial con la posterior rendición del Imperio japonés. Tras la culminación de la Segunda Guerra Mundial, se tomaron algunas, o durante la Segunda Guerra Mundial se tomaron algunas acciones políticas. En el año 1941, el presidente de los Estados Unidos, Roosevelt, y Churchill de Gran Bretaña firmaron la Carta del Atlántico, que era una declaración de sus ideas democráticas frente a la totalitaria del eje. Estamos hablando del eje del imperio alemán y del imperio fascista, del imperio italiano. Entonces, ya en el año 1941 se establece una alianza entre los imperios norteamericanos y también del Reino Unido, de Gran Bretaña, en el año 1941. Otras de las acciones políticas llevadas a cabo fueron también un poco tiempo después del ataque alemán contra la URSS, contra la Unión Soviética. Se formó la Alianza de las Naciones Unidas, que incluían a los principales países atacados por el eje y sus aliados. Entonces, se ha caracterizado prácticamente la formación de una alianza de las Naciones Unidas de entre los países aliados a fin de estar unidos ante cualquier ataque o ante cualquier amenaza que pudieran tener contra el eje, que recordemos que era conformado por el imperio alemán y del imperio italiano. Recordemos que toda contienda bélica, todo enfrentamiento, todo conflicto, todas guerras prácticamente traen pérdidas humanas. La consecuencia directa y terrible de la Segunda Guerra Mundial fue las grandes pérdidas humanas, sobre todo la desaparición de más de 66 millones de personas. Hablamos también de unos 47 millones 120 mil. Entonces, entre judíos, esclavos, eslovenos pueblos eslavos, entre judíos y también comunistas, que eran básicamente perseguidos por el eje del imperio alemán y del imperio italiano. Entonces tuvieron muchísimas pérdidas, muchísimas bajas entre militares y personas civiles. Recordemos también que estos exterminios de grandes masas de personas se han producido especialmente en los campos de concentración nazis, que son prácticamente un matadero de personas donde están enjaulados, concentrados para su aniquilamiento. Y allí estaban básicamente concentrados o agarrados lo que son los comunistas y también los judíos. Estamos hablando entonces de una masiva muerte de personas por los campos de concentración del nazismo. Entonces ya estuvimos analizando las acciones políticas.
alianzas que se habían formado como consecuencia del desenvolvimiento de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de las Naciones Unidas y también un tratado de alianza de seguridad que son con el Atlántico Norte, con la organización la organización del Tratado del Norte, la OTAN, conocidas con las siglas de la OTAN. En fin, también pérdidas civiles, pérdidas militares y cuantiosos daños económicos en destrucciones de puentes, edificios, construcciones, viviendas, en fin, una serie de devastaciones que ocurrieron a consecuencia de esta contienda bélica. Entonces, estamos observando, estamos analizando las consecuencias económicas. Implicó una auténtica destrucción masiva de Europa y parte del continente asiático. Al menos el 50% del parque industrial europeo quedó totalmente destruido. Y siguiendo con las consecuencias económicas, también la agricultura sufrió muchas pérdidas de igual manera, lo que también esto ha provocado muertes por hambruna, o sea que la mayoría de las poblaciones europeas han pasado por hambre, por una etapa de falta de producción de alimentos, la escasez y las destrucciones masivas de los campos de cultivo ha aparejado innumerables consecuencias económicas. De igual manera o de igual suerte ha ocurrido en el continente asiático, sobre todo en los países de China y de Japón, que también sufrieron esta detonante de la hambruna, de la quema de los cultivos, de las destrucciones de sus edificios y de sus industrias. Básicamente, consecuencias económicas de mayor tamaño. Ante toda esta situación de destrucciones del continente europeo y parte del continente asiático, viene una política norteamericana de implementar una solución a la situación. Para poderse recuperar, los países en guerra tuvieron que recibir el auxilio financiero del llamado Plan Marshall. Este fue un auxilio financiero que provenía de la política de los Estados Unidos de América. Entonces, ante esta situación devastada y destruida de todos los campos de fábricas de industrialización, en fin, entonces estamos hablando de una política de reconstrucción de toda Europa mediante la política norteamericana con el Plan Marshall. El Plan Marshall entonces consistía en préstamo de capitales a fin de poder reconstruir toda Europa y también, por qué no decirlo, parte del continente asiático. Y de esta manera también el imperio norteamericano hace correr la política capitalista en estos sistemas o en esta parte del continente. Entonces, estamos hablando de la política norteamericana mediante el Plan Marshall. Los estadounidenses dieron ayudas económicas por valor de unos 12 millones de dólares de la época. El plan estuvo en funcionamiento durante 4 años a partir del año 1948. Entonces, estas ayudas consistió entonces por 4 años y empezó a regir a partir del año 1948. Una vez terminada entonces la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall empezó a funcionar, que era una política norteamericana a todos los países de Europa especialmente, y por qué no decirlo también, una parte del continente asiático, a fin de que puedan reconstruir nuevamente las ciudades y que se pueda activar nuevamente la economía en todo el mundo. Y en este punto estamos reforzando la idea que ya hemos mencionado, siempre hablando del Plan Marshall y cuáles eran los objetivos de los norteamericanos: reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra
eliminar las barreras al comercio y sobre todo modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo el continente. Básicamente lo que ya hemos mencionado en los objetivos en el cual consistía el plan Marshall de la mano de la política norteamericana. Y de modo a ir englobando las consecuencias que trajo aparejadas la Segunda Guerra Mundial, a más de mencionar ya las pérdidas humanas entre civiles y militares, sobre todo las repercusiones económicas, las destrucciones de campos de cultivo, de la agricultura, de las zonas industriales. También trajo aparejada mucha hambruna en todos los estados europeos y otras partes que fueron afectadas por la guerra mundial. También sumadas acciones políticas, podemos mencionar otros tratados que básicamente se fueron desarrollando a consecuencia de esta guerra o de esta contienda. Sobre todo ya hemos hablado de la Organización de las Naciones Unidas como un tratado que se llevó a consecuencia de la guerra mundial. La Guerra Fría, otra situación política que se había atravesado una vez terminada la guerra. Sobre todo otros derechos como la Declaración de los Derechos Humanos se tuvo en cuenta a fin de poder tener esta situación en todo el continente. Todos estos temas fueron consecuencias o repercusiones políticas durante y después de la Segunda Guerra Mundial que estaremos desarrollando detalladamente en las próximas clases. Ahora simplemente estamos citando a modo de ir conociendo qué acontecimientos se habían suscitado después de la Gran Guerra Mundial. También se había instalado un Fondo Monetario Internacional y también la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, conocida con la sigla de la OTAN. Es un organismo de seguridad que también se había celebrado en aquella época después de la Guerra Mundial. Bueno, básicamente estas repercusiones políticas estaremos desarrollando con mayor detenimiento en las próximas clases, y hasta aquí queremos simplemente mencionar a modo de tener en cuenta cuáles fueron las principales consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.